Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos, a todes. El día de hoy tengo el honor de moderar la ponencia que está dentro de las actividades de la Semana por la No Violencia. El día de hoy nos acompañan dos personas que están adscritas a El Pozo de Vida, Asociación Civil, la maestra Nicole Gallego y el maestro Abner Vélez Ortiz. Nos ofrecerán la ponencia Machismo y Trata de Personas. En primer momento, me permitiré comentarles acerca de su semblanza. La, la maestra Nicole Gallego forma parte de la mesa operativa en la Asociación Civil El Pozo de Vida, la cual lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y jóvenes en México. Es egresada del programa del Diplomado Escuela Político Feminista impartido por la Asociación Civil Mexicana Gema Joven y es especialista en modelos de intervención con jóvenes de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Cuenta con una maestría en trabajo social por parte de la UNAM y en donde es docente de asignatura en el programa de especialidades en la materia de modelos de intervención. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y libros colectivos y ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación incluyen género, explotación, trata de personas, violencia contra la mujer, masculinidades y violencia infantil. Es originaria de California, Estados Unidos. Lleva más de 12 años laborando en organizaciones internacionales en el desarrollo de programas, proyectos y modelos de intervención social, específicamente con el enfoque de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y pues es un honor el día de hoy contar con su presencia y también el día de hoy nos acompaña el maestro Abner Vélez Ortiz. Él es licenciado en comunicación por la UNAM, es maestro en educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, es especialista en orientación educativa y actualmente estudiante de la especialidad en estudios de género en nuestra casa de estudios. Por más de 10 años ejerció el periodismo para las fuentes de tecnología Ciudad de México, Nacional, Internacional, Arte y Cultura. Sin embargo, desde hace 5 años es coordinador del área de prevención con hombres en la organización civil El Pozo de la Vida. En esta asociación trabaja con hombres en la prevención, en la disminución y posible erradicación de la explotación sexual de mujeres en situación de prostitución en zonas rojas de la Ciudad de México. Además, junto con su equipo de trabajo, ha desarrollado un programa de atención que busca la prevención de las violencias asociadas al machismo a través de charlas, conferencias, talleres, con el objetivo de sensibilizar y desencadenar los procesos personales de deconstrucción de la identidad machista y hegemónica, imperante en la cotidianeidad. Además de lo anterior, también es profesor de asignatura en la licenciatura de comunicación, en las asignaturas relacionadas al periodismo de la FES Acatlán y en la Facultad de Ingeniería con la asignatura Igualdad de Género para las Ingenierías. Y bueno, como vemos el día de hoy, ambos ponentes pues nos deleitarán con la ponencia Machismo y Trata de Personas y pues cedo la palabra al maestro Abner. Muchas gracias por su participación. No, muchas gracias, Gabriela, a la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y y pues a las personas que nos están dando la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes para hablar de este tema tan importante e interesante para todas y todos. También gracias a la maestra Nicole, que es con quien voy a compartir este espacio. Y pues me gustaría entonces empezar con esta presentación. Gracias. Bien, pues vamos a hablar entonces de machismo y trata de personas, un acercamiento a la trata de personas desde una perspectiva holística. Y como bien mencionaban, tanto la maestra Nicole como un servidor, venimos de la organización civil El Pozo de Vida. Somos una organización con 13 años de lucha contra la trata de personas en nuestro país a través de 9 proyectos divididos en 3 áreas, que es la prevención, intervención y restauración. Nosotros vamos a estar hablando un poco de la prevención desde el punto de vista de la masculinidad de los hombres y pues justo, ¿no? Este acercamiento desde una perspectiva de los hombres consumidores, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es Pozo de Vida.
Pueden aprender y conocer más de nosotros en Pozo de Vida, elpozodevida.org.mx, y ahí tenemos y podemos ampliarles todavía mucho más la información acerca de quiénes somos nosotros, dónde estamos y hacia dónde vamos. Siguiente, por favor. Bien, machismo y trata de personas. Antes de continuar, quiero compartirles algunos datos relacionados a la violencia en nuestro país. Son datos todavía, son datos oficiales que no están, son del año pasado, del año antepasado. Recuerden que de pronto estas estadísticas van tardando un poco en salir, pero pues mira, hasta hoy, y no creo que haya cambiado mucho, 9 de cada 10 mujeres que viven violencia doméstica son 9 de cada 10 personas, perdón, que sufren violencia doméstica son mujeres. 66% de estas es por violencia física y el 22% es por violencia psicoemocional. 6, y escuchen bien esta cifra que nos da UNICEF, 6 de cada 15 mujeres de 14 años sufren violencia en el hogar, y esta situación durante el tiempo de confinamiento, el COVID-19, se agravó muchísimo. En estos datos para 2022, 2.847 mujeres fueron asesinadas de enero a septiembre de este año, de acuerdo con las cifras oficiales de nuestro país. De estos, únicamente 792 casos se analizan como feminicidio. Veamos la cantidad, o sea, 2.847 casos de denuncia, únicamente 792 fueron analizados como feminicidio. En esto vamos respecto a la violencia de género. Siguiente, por favor. Estas violencias de género están basadas justamente en las violencias machistas. ¿Y por qué decimos basados en las violencias machistas? Vámonos un poco más de pasos hacia atrás y hablemos un poco sobre las violencias, perdón, sobre un análisis o un abordaje de la masculinidad. ¿Cómo aprendimos a ser hombres y por qué nos comportamos como nos comportamos? Siguiente, por favor. Tú, yo, todas las personas que compartimos estos espacios, somos parte de una hegemonía, una tradición que nos ha construido como personas y por supuesto ha construido nuestra masculinidad, que es lo que llamamos la masculinidad hegemónica. Es entonces esto que nos dicta la forma de ser hombre o aquello específico que es masculino. Ya sabes, tipo color azul, fútbol, música pesada, violencia, vaya, detalles que de pronto parecen ser muy tontos, pero que forman parte de un código de conducta colectivo al que todas y todos, particularmente los hombres, pues nos sujetamos y tenemos que cumplir con estos. Dice Connell que es una idea cultural, inalcanzable, pero referencial, que privilegia la posición masculina. Y entonces aquí vamos a hablar del privilegio que poseemos todos los hombres por el único hecho de haber nacido hombres, hombres cisgénero, por supuesto. Y nos dice el doctor Oscar Montiel que también es un proceso sociocultural construido históricamente en el que los hombres detentan el poder. O sea, no solo tenemos el privilegio por haber nacido hombres de ser primeros, de ser visibilizados, de ocupar espacios primero, ¿no? De pronto por ahí un investigador decía que somos los más importantes de la creación, hasta los dioses son varones, ¿no? En las culturas. Pero no solo eso, sino que además de ser privilegiados, sin ganar ninguno de los derechos o las actitudes que podemos o que ostentamos, también tenemos poder. Nuestra voz dicta moral, costumbres, historia. Ahí radica el poder. Privilegio y poder son unos conceptos muy particulares que de pronto deberíamos de estar analizando, cuestionando más a profundidad. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esta masculinidad hegemónica nos demanda una serie de cosas para todos los hombres, ¿no? Algunas de estas son, pues, que tenemos que ser los proveedores. Y en el ser proveedor implica también que debemos de ser hombres trabajadores, ¿no? Tenemos aquí la imagen de este hombre que está trabajando, porque es un estereotipo que se nos ha sido asignado a nosotros, trabajar, proveer. Sumado con esto tenemos este hombre fuerte,
No solamente hablamos de la figura o de lo físico, como lo podemos ver en la imagen, que de pronto es una idea un sueño para todos los hombres, sino que también tenemos que ser fuertes emocionalmente hablando, ¿no? No podemos quebrarnos, no podemos mostrar una pizca de debilidad o algo que devele nuestras emociones, lo que hay dentro de nosotros. Por eso muchos hombres se vivencian a sí mismos como ollas express, ¿no? Porque van guardando todo, tienen que ser fuerte, no pueden mostrar emociones. Y pensando en esto, en que no pueden formar emociones y que de pronto da esta idea de que todos los hombres estamos construidos como el lote, ya saben, o sea, uno, dos, tres, y tienen que ser igual, 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 pues también tenemos que tener una serie de gustos definidos, particulares, ¿no? De pronto, pues como eres hombre, te tiene que gustar lo que decíamos hace rato, el fútbol. Em, si vienes manejando en periférico y se te cruzan, pues tienes que tocar el claxon y hacer señas o gritar. Cuidado de ti si te gustan las artes, si te gusta la música ligera o clásica, etcétera, porque no muestra esta virilidad o esta masculinidad que estamos esperando que demuestres, ¿no? Estos son algunos de los mandatos de la masculinidad hegemónica. Siguiente, por favor. Vamos a esta radiografía un poquito más a profundidad. Segarra y Carabi nos hablan acerca de que es conformada alrededor de lo fálico, lo sexual y el sometimiento. Es una identidad dependiente de lo sexual, ¿sabes? Por ahí, hace poco, dando una conversación, alguien nos decía, es que parece que la vida de los hombres gira en torno al falo. Y sí, es lo que nos está diciendo Carabi y Segarra, el falo desde lo sexual, como si lo sexual nos brindara un poderío y no solo brindarnos, sino que nos valida como hombres. Es esta parte que nos hace identificarnos con los otros como tales, por el simple hecho de compartir genitalidad, de tener los mismos genitales. Estas mismas autoras nos dicen que también habla de la prueba, la examinación y la demostración de la virilidad. Brincamos de lo sexual, ¿sabes? De pronto, no únicamente desde el sexo, desde las relaciones sexuales o el tener relaciones sexuales, sino que también nos exigimos probar, examinar y demostrar que somos viriles en lo sexual, pero también hablamos en lo físico, frente a nuestros congéneres, con la violencia, con la locura, ¿no? De lo que implica o significa ser hombre. Y Mauro Vargas de Gendes nos dice que es también una lógica de género tradicional generalmente machista. Nos preparan para ejercer violencia sobre las mujeres, las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque los vemos o los identificamos como entes débiles, frágiles, que necesitan una protección particular a la que hay que responder desde nuestra virilidad. Y ahí viene una vez más esta prueba, esta examinación y demostración de que somos hombres, protegemos lo que es nuestro, ¿no? Historias que escuchamos constantemente en violencias dentro de la pareja es que te estoy cuidando, te estoy protegiendo. Y antes incluso escuchábamos esta idea un poco burda de, ¿no? De, te pego porque te quiero, ¿no? No, pues no me quieras tanto, ¿no? Siguiente, por favor. También nos habla Oscar Montiel, que es una lógica tradicional de género que propicia condiciones de conflicto, desigualdad y violencia. Conflictos entre nuestros congéneres, sí, pero habla más acerca del conflicto con el otro género, con las mujeres. Esto genera desigualdad y en esta lucha, no quisiera decir de poder, porque en realidad yo no creo que haya una lucha de poder, pero en esta lucha por la visibilidad, por el respeto a la dignidad, a la coexistencia, surgen estas violencias, ¿no? De pronto muchos hombres son incapaces o más que incapaces, deciden no ver o no atender las necesidades de las compañeras a- hasta el punto de decir, es que tú no puedes estar aquí, tú no puedes hacer este trabajo. Y entonces justo encontramos estas desigualdades, ¿no? En esta lucha, muchos hombres ocupan un rol de victimario y a la mujer la posicionan como víctima. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un discurso que estamos escuchando ahora con muchos compañeros, muchos varones que están hablando acerca de cómo las mujeres en estos movimientos feministas, en estas luchas, ahora
ellas se han convertido en los victimarios de los hombres, ¿no? Pero la realidad es que siempre en esta estructura patriarcal del poder, el hombre siempre ha sido el victimario y desafortunadamente las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes son las víctimas constantes de estas desigualdades y violencias que viven. También uno de estas puntualizaciones que queremos destacar es que muchos hombres quieren y desean y buscan y perpetúan el exagerar y elogiar lo masculino. Y por supuesto, lo que es femenino, lo que es relacionado a la mujer es minimizado, menospreciado, ridiculizado en todo sentido. Y esto lo podemos ver de pronto cuando un hombre, un varón se lastima, tiene un accidente y la respuesta es ¿qué? ¿Ya vas a llorar como niña? No seas niña, ¿no? Por ejemplo, este tipo de comentarios. En cambio, si un hombre es fuerte y si hace una proeza, llamémosle, se le aplaude, se le celebra, bravo, qué gran hombre eres, qué valiente eres, ¿no? Y este modelo en el que todas, todos y todes vivimos, este modelo hegemónico masculino, normaliza, rige, legitima las relaciones desiguales de poder. No hay manera, de ninguna manera, vaya, que esto no lo fomente la masculinidad tradicional. Esta en sí misma es machista y nos posiciona siempre en un poder, en una posición de autoridad arriba de todas y todos. Y entonces tenemos ahí hombres que están luchando constantemente por tener una autoridad y un poder particular. Siguiente, por favor. Sin embargo, todo esto que les acabo de compartir no significa que no haya otras formas de vivir la masculinidad. Afortunadamente las hay, ¿no? También conocidas como nuevas masculinidades. Son estas masculinidades periféricas que suceden en torno a la hegemonía que está rompiendo con los límites rígidos y con el status quo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entendemos, conectamos, no es que descubramos nuestro lado femenino, sino que nos permitimos combinar estos atributos y estereotipos culturales impuestos sobre nuestras personalidades y nuestra identidad, y se combinan y pueden cohabitar y coexistir en una dinámica totalmente sana que está permeando hacia lo cultural, lo social y lo histórico, ¿no? Hoy, de pronto, a lo mejor este ejemplo va a ser burdo porque que el hecho de que un hombre se pinte las uñas no significa que no sea violento, pero hace años esto era imposible, ¿no? Estamos rompiendo, se están rompiendo estos estereotipos y obviamente se está descubriendo que cuando decimos masculino no es un sinónimo de hombre, es otro proceso particular donde juega toda la sociedad lo que está viniendo y caminando con nosotros y nos está permitiendo descubrir que en efecto hay otras maneras positivas, saludables de ser un hombre, ¿no? Hay una discusión muy particular sobre si deberíamos de llamarle nuevas masculinidades o masculinidades, pero nosotros decidimos llamarle masculinidades periféricas, porque han existido desde hace mucho tiempo, pero hoy lo estamos viendo y lo estamos vivenciando con otros ojos. Siguiente, por favor. Bueno, habría que puntualizar que en estos procesos de violencia machista, siempre hablamos, cuando hablamos de violencias machistas, pensamos que las únicas personas que viven estas violencias, que son víctimas de esta, son las mujeres. Y ojo, no quiero decir que no es cierto, la realidad desafortunada es que las mujeres son víctimas de esta violencia a extremos particulares. Y claro, es visible, ¿no? Ahora en este proceso de colectividad es visible, lo entendemos, lo descubrimos y sí, pero también en este proceso de violencias y de la construcción de la masculinidad hegemónica, ejercemos violencia contra nosotros en un sentido estricto de romper con nuestros paradigmas y con nuestra propia ética o códigos personales y de la misma manera ejercemos violencia contra nuestros congéneres desde este mandato, desde la exigencia de este mandato, a obligarles a cumplir estos mismos mandatos aún en contra de su voluntad. Siguiente, por favor. Y le cedo la palabra a la maestra Nicole.
Muy bien, muchas gracias, Abner. Voy a regresar. Todo lo que nos platicó Abner nos da un contexto para ir bajando este tema y vincularlo con el tema de la trata de personas, porque de eso se trata nuestra intervención el día de hoy. Es justo ver ese vínculo entre el machismo y la trata de personas. Entonces, Abner nos da un contexto de cómo es la masculinidad hegemónica actual. Creo que es importante precisar que la masculinidad hegemónica es una categoría de análisis y es una categoría dinámica que se va cambiando con los tiempos. Entonces, lo que dice Connell, que fue el investigador que desarrolló el término, es que es una categoría que nos permite analizar cuál es el estándar actual dominante de qué significa ser hombre. Es un tipo ideal, ¿no? De la masculinidad o de ser hombre y se va cambiando por cultura y por momento histórico. Pero también cuando analizamos la explotación sexual y el ámbito del comercio sexual, hay que también reconocer que es una construcción social. Eso es lo que dice una doctora, la doctora Hurtado, que es de la Universidad de Guadalajara, de que el comercio sexual o el mercado sexual es una construcción social y también va reflejando la cultura contemporánea. Entonces, algunos datos sobre trata de personas es, en 2020 se recibieron 1.5 denuncias de trata por día, se registraron alrededor de 500 casos y aproximadamente de esos casos, 77% de las víctimas son o eran mujeres y niñas. Sin embargo, se estima que por cada caso denunciado hay 20 casos más. Entonces, estamos hablando de una cifra negra de más de 95%. La trata constituye una de las formas más extremas de la violencia. Es una acumulación de muchas violencias porque justo atenta contra la dignidad de la persona. Es una violación de muchos derechos. Deshumaniza a las personas y los convierte en mercancía, ¿no? Por eso se considera una de las formas de violencias más graves. La explotación sexual es solo una modalidad de la trata de personas. Hay muchas modalidades. La ley general establece 11 modalidades de la trata. Ahorita vamos a enfocarnos más en la explotación sexual, porque justo lo estamos vinculando con el machismo. La trata es un fenómeno sumamente complejo que implica varias relaciones de poder y particularidades según el género de las personas. Entonces, quiero ponerle un marco de, cuando estamos hablando ahorita en esta ponencia, estamos vinculando el machismo con la trata de personas, hablando específicamente de la demanda para servicios sexuales de hombres heterosexuales que solicitan esos servicios sexuales de mujeres. Entonces, sabemos que hay diferentes formas de explotación, que no solo las mujeres son víctimas y no todos los hombres que demandan servicios sexuales son o buscan desde relaciones sexuales con mujeres, sin embargo, es la mayoría de los casos. Entonces, lo vamos a hablar según los patrones principales. Entonces, ¿cómo se vincula? ¿Cómo podemos ver ese vínculo entre el machismo y la trata de personas? ¿Cómo consideramos que el machismo contribuye a la trata de personas? Em, Principalmente vamos a hablar hoy de la demanda. Sabemos que los hombres participan en el fenómeno de la trata desde otros roles, también son tratantes, también son víctimas en algunos casos. Sin embargo, aquí vamos a hablar principalmente de los consumidores que generan la demanda para servicios sexuales de mujeres en situación de prostitución o mujeres involucradas en el comercio sexual y cómo eso se puede ir vinculando con el fenómeno de la trata. Hicimos en Pozo, o en nuestra organización hace 6 años, me parece, un análisis causal de la trata de personas con fines de explotación sexual. Juntamos a todos los líderes de nuestros proyectos, también todas las personas que trabajan en nuestros programas, para hacer el análisis de por qué consideramos que existe la trata de personas y fuimos identificando varias causas, ¿no? De este fenómeno. Y una de las causas que identificamos justo fue la desigualdad de género
y la masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional, machista, porque eso contribuye a la explotación del cuerpo de la mujer y también esa demanda que tienen los hombres para contratar esos servicios. Hablando un poco en general de los consumidores, son los demandantes de los servicios sexuales del sistema prostitucional. A veces se dicen clientes, a veces se dicen prostituyentes. Nosotros manejamos el término consumidor porque consideramos que justo lo que hacen es consumir, no están consumiendo el cuerpo de la mujer. Que aunque no necesariamente ellos identifican que están contribuyendo a la explotación sexual, ¿no? O a la trata de personas. De hecho, muchos de ellos no consideran que que su práctica sexual de consumir está vinculado con la trata de personas. Lo ven como un fenómeno alejado de ellos. Pero lo que dicen las cifras es que 90% de las personas involucradas en el comercio sexual son mujeres y 99.7% de las personas que demandan prostitución son hombres. Eso nos obliga a analizar este fenómeno desde una perspectiva de género. En México no hay muchos estudios, sin embargo había uno basado en Cuernavaca, que es a 1 hora aquí de la Ciudad de México. Calcularon, hicieron una encuesta con más de 1,000 participantes, hombres, y alrededor de 10% de ellos expresaron que habían por lo menos una vez en su vida consumido servicios sexuales. Me parece que era 18% de esos 10% habían consumido en los últimos 3 meses. Y la mayoría de los clientes no saben o no quieren saber identificar entre una mujer víctima de explotación sexual y una mujer trabajadora sexual independiente. Aquí también estamos haciendo la diferenciación entre trabajo sexual independiente cuando no hay coacción ni obligación de una persona tercera obligando a una persona a ejercer el comercio sexual. Hay casos de mujeres involucradas que no implica trata de personas. No todos los casos de comercio sexual son de explotación, pero cuando lo hablamos desde los hombres, está muy difícil entender o saber, y hasta ellos mismos no saben o no quieren saber, si están consumiendo de una mujer que lo está haciendo por obligación o está siendo obligada, o una mujer que lo está haciendo por necesidad, o una mujer que lo ejerce libremente y por decisión propia. Por eso lo tenemos que analizar como un grupo definitivo que no nos podemos distinguir quiénes están consumiendo de cada grupo o cada característica de las mujeres involucradas. No, ¿cuáles son las creencias desde la masculinidad hegemónica actual que contribuyen o pueden contribuir a la trata de personas o la demanda para servicios sexuales de mujeres en situación de explotación? Identificamos, me parece, 6, 7 entre diferentes estudios que se han realizado sobre estos hombres consumidores. Entonces aquí vamos a ver varias creencias que se vinculan a la demanda, que se justifica también la práctica sexual de consumir servicios sexuales pagadas y cómo puede contribuir a la explotación de las mujeres. Entonces aquí tenemos uno que es muy prevalente en los estudios. Yo también realicé un estudio con hombres consumidores y fue una creencia muy presente de que los hombres tienen una necesidad biológica de tener relaciones sexuales. El hombre hablaban de su sexualidad como algo incontrolable, ¿no? Algo irrefrenable, de que no tenían control sobre esos impulsos, el deseo sexual era necesario satisfacer esa necesidad sexual para poder estar bien o sentir bien, a diferencia de las mujeres no necesitan tener relaciones sexuales para estar bien. Eso fue las creencias desde ellos, ¿no? Y por lo tanto la prostitución es como un mal necesario, porque si los hombres no lo consiguen de una pareja, pues lo tienen que buscar a otro lado.
¿no? En donde por lo tanto es necesario, porque si no pueden estar andando violando a las mujeres, que eso también es un mito de la violación, ¿no? De que si los hombres no pueden canalizar esos deseos sexuales, van a terminar violando a alguien. Por lo tanto, la prostitución es necesaria, que eso también habla de una dicotomía, ¿no? De categorías de mujeres, pero eso lo voy a hablar un poco más adelante. ¿Cómo vincula esta creencia con la trata de personas? Porque justifica el consumo de la prostitución como una actividad sexual natural. Existe una cultura masculina o machista y esta impulsa la violencia hacia las mujeres que es supuestamente natural. Otra creencia que se identifican en los estudios que puede contribuir a la trata de personas es justo esta fragilidad de la hombría, de que los hombres tienen que estar comprobando su masculinidad frente a los demás, sobre todo frente a su grupo de pares o frente a otros hombres. Por lo tanto, varios estudios sobre todo los de España, hablan de que los hombres salen a consumir servicios sexuales o comercio sexual, que sea desde la prostitución o en los clubes de tables, ¿no? Donde las mujeres se desnudan, como un acto de vínculo masculino, de una manera de generar esa vinculación con sus pares. Y para ir demostrando frente a los demás qué tan hombre soy, ¿no? Abner mencionó de que la sexualidad es un componente fundamental de la masculinidad hegemónica. Entonces, los hombres tienen que demostrar que sí son sexualmente activos para poder comprobar esa masculinidad frente a los demás, que es algo que es muy frágil. La masculinidad es una categoría o una característica muy frágil que sí te tiene que estar comprobando. Eso no tiene tanta presión eso las mujeres de estar demostrando su feminilidad, ¿no? O su parte, su lado femenino, ¿no? Pero los hombres sí, la hombría es algo que hay que estar comprobando, ¿no? Es un ejercicio competitivo, vivido como una obligación, dice el doctor Figueroa. Algo que debe ser contado también, no es algo privado, es algo que hay que estar diciendo a los demás. Por eso a veces se ha encontrado que los hombres exageran sus encuentros sexuales, justo para poder hacerle más hombre frente a sus pares. Entonces, ¿cómo vincula eso con la trata de personas? Porque cuando el consumo es un acto grupal entre hombres para poder demostrar su virilidad frente a los demás, pues contribuye a la demanda para esos servicios, ¿no? Acudir a la prostitución se podría interpretar como una performance de la virilidad, ¿no? De esa hombría que ha de ser representada tanto de forma individual como grupal, mediante la demostración de la potencia sexual. Eso se dice fue una cita de un hombre en un estudio sobre el consumo de la prostitución. Y esta práctica se reafirma la identidad masculina a través de la cantidad de parejas sexuales, ¿no? Entre más encuentros sexuales que un hombre tenga, más hombre es, ¿no? Otro vínculo identificado en el consumo es este deseo que expresan los hombres de experimentar sus fantasías sexuales. Eso se vincula muchísimo con la pornografía, ¿no? La gratificación de las relaciones sexuales. Esa idea de que quieren tener una variedad de experiencias y sobre todo esas experiencias que no pueden tener con su pareja. Eso es algo que se escucha mucho en los estudios, de que los hombres a veces acudan a servicios sexuales con las mujeres, intentando vivir esas escenas pornográficas que vieron en la pornografía. ¿Y por qué no lo pueden hacer con las mujeres? Porque les da pena o porque saben que las mujeres, sus parejas, sus esposas o sus novias, les va a decir que no. Y eso ya nos lleva a una categorización de las mujeres, un binario entre la mujer que es la puta y la virgen, ¿no? Las mujeres que son
tienen cierto valor social para ser madres y ser esposas y las otras mujeres que no. Y eso va generando jerarquías justo entre las mismas mujeres y da más valor social o más valor simbólico a ciertos grupos de mujeres y a otras no. Y eso también justifica la violencia hacia ciertos grupos. Otro fenómeno que es muy interesante, sobre todo en el mercado sexual actual, es, ay, perdón, me refería a esta, es esta idea o ese desvínculo emocional entre los hombres y las relaciones sexuales, ¿no? Un sujeto que yo entrevisté para mi estudio me dijo que es que los hombres no necesitan un vínculo emocional para tener buenas relaciones sexuales, pero las mujeres sí. Eso fue una creencia que él tenía de que el vínculo emocional no es necesario para los hombres. Y hasta muchos prefieren tener relaciones sin un vínculo emocional eh, porque requiere menos tiempo, menos compromiso, menos trabajo. Y cuando es una relación pagada, pues solo es la relación y ya, que no necesitan hacer más esfuerzo. Y las creencias en relación a ese desvínculo emocional entre lo que, las emociones de los hombres y sus relaciones sexuales, habla de la construcción de la sexualidad masculina ligada a la genitalidad, donde la cuestión efectiva pareciera irrelevante, ¿no? Que los hombres son consumidores por naturaleza. Hay mucho vínculo entre esta mentalidad con la sociedad de consumo, que eso es lo que yo encontré también en mi investigación, esa interseccionalidad entre una el estereotipos de género, la masculinidad hegemónica actual y el consumismo. Esa idea de que los hombres son eh, incontrolables sexualmente por naturaleza y también son consumidores por naturaleza. Y si van a estar, cuando eso se cruzan, hablamos de un consumo muy desvinculado, muy deshumanizado de la otra edad, ¿no? De cómo está la situación de la persona con quien están consumiendo esos servicios. Se reduce todo a un acto de una compra, ¿no? Esa mentalidad de que pues tengo el dinero, entonces tengo el derecho de comprar lo que se me antoja, ¿no? Había en su discurso había muchas referencias a una casualidad en relación al compro de servicios sexuales, como si fuera pues una decisión muy esporádica, por antojo nada más, ¿no? El contexto de consumismo agravado ha construido una vida vivida a alta intensidad, deshumaniza las relaciones humanas y promueve el individualismo y el hedonismo. La mercantilización de los seres humanos y su desechabilidad, que eso también es algo de que habla el filósofo Zygmunt Bauman en su teoría sobre la liquidez, ¿no? de la sociedad actual, de que porque tenemos que estar siempre consumiendo, eso significa, para que la sociedad de consumo se mantenga, hay que estar consumiendo constantemente. Y eso implica que hay que estar desechando de las cosas que consumimos constantemente, porque si no, pues se va a acumular todo los bienes que compramos. Y las cosas que compramos actualmente, si pensamos desde el fast fashion, por ejemplo, o la ropa de moda rápida, es, no son compras que duran, no requieren una inversión. Es algo que se compra y luego se desecha. Y él habla justo de cómo esa mentalidad ha permeado nuestras relaciones. Y eso lo vemos justo en este concepto que algún investigador lo nombra el mixexo, ¿no? Esa idea de que quiero satisfacer un antojo que tengo rápido sin compromiso, barato y sin ningún otro compromiso, que no me cueste mucho trabajo. No, habla del mexexo, es el modelo de ocio y diversión para sacar el estrés, para cuando el cliente busca eficiencia para satisfacer sus deseos sexuales con la mayor rapidez y mínimo esfuerzo.
Y eso contribuye obviamente a una explotación, a una deshumanización del cuerpo de la mujer, porque lo está viendo nada más como un producto de consumo y realmente no hay tiempo de poder estar reflexionando sobre la situación de la otra persona. ¿No? El sexo de pago les resulta más fácil, rápido y económico sin tener que, eh, sin la necesidad de compromiso, ¿no? Ni esfuerzo. Voy a regresar a esto, que es otra creencia que vemos en la masculinidad hegemónica que puede contribuir al vínculo de la trata de personas, que es justo que los hombres utilizan el consumo de relaciones sexuales pagadas para canalizar emociones, porque como mencionó Abner, la masculinidad hegemónica no permite muchas formas de expresión de emociones para los hombres, ¿no? Los hombres no lloran, por ejemplo, o también hay otro investigador que se habla del silencio de los hombres, que no es tanto el silencio de palabras, ¿no? Que sí los hombres sí hablan, pero el silencio emocional, que no cuentan con esas habilidades de poder expresar sus emociones. Entonces hemos escuchado mucho de esos casos de hombres que acuden a servicios sexuales, pero para practicar, porque sienten cuando ya hay un pago por medio, eso provoca una desigualdad de poder. Entonces, los hombres que están pagando sienten más el derecho de poder sacar esas emociones con esa persona porque el hecho de que les está pagando significa que no pueden volar de ellos. Entonces, buscan maneras de sacar esas emociones que no ponen luego en cuestión su masculinidad. También varios estudios hablaban de que cuando los hombres se sienten muy frustrados con sus parejas, porque no saben cómo expresar sus frustraciones ni sus, sus tristezas o sus frustraciones con su pareja, acudan al servicio sexual para poder retomar este control, ¿no? De que no logran tener en sus parejas. Muchas veces se ha encontrado que el consumo hasta puede ser también un acto de venganza hacia su pareja cuando están enojados con ellos, con ellas y no encuentran la manera de poder eh, llegar a una resolución. Y finalmente, voy a ir cerrando con esto, el dominio del ambiente sexual, que también se espera de los hombres que puedan dominar el ambiente sexual. Y justo en uno de mis sujetos me decía de que por miedo de que no iba a saber bien cómo manejar las relaciones sexuales con su pareja, decidió acudir al comercio sexual justo para aprender, ¿no? De la prostitución se vuelve en un mecanismo de educación para los hombres en cuanto a la sexualidad. Y eso nos habla de las faltas de educación sexual que existen para los hombres, que tienen que acudir al comercio sexual para aprender de cómo dominar, ¿no? Ese espacio y ya para llevarlo a cabo con sus otras relaciones, ¿no? La masculinidad hegemónica no permite errores, los hombres no pueden decir que no saben y han de ser, según ese modelo de masculinidad, han de ser seductores, seguros de sí mismos, que no deben demostrar vulnerabilidad frente al otro, sobre todo cuando se trata de la sexualidad. Y algunas reflexiones finales. Eso vimos cómo las creencias de la masculinidad hegemónica, esta construcción social de la sexualidad masculina, contribuye a la demanda para la trata de personas o la demanda que genera la trata de personas con fines de explotación sexual. Desde la mirada de las mujeres, lo que las estadísticas nos dicen es que alrededor de 50% bueno, 48% de las mujeres en situación de prostitución fueron amenazadas con armas, 59% fueron agredidas físicamente en el contexto de la prostitución y 63 fueron violadas durante su labor.
Otro estudio más reciente habla de que 16% de las mujeres entrevistadas habían sufrido agresiones físicas, en concreto golpes. Esas son mujeres involucradas en el comercio sexual, que no necesariamente son víctimas de trata, pueden ser trabajadores sexuales independientes, pero de ellas 16 sufrieron agresión física, 32% violación, 10% acoso y el 42% restante otros tipos de violencia. Sin embargo, los hombres, cuando en los varios estudios que existen sobre ellos, niegan ser violentos y niegan participar en la trata de personas cuando están consumiendo servicios sexuales. Muchos dicen, pues yo sé que existe, pero pues las mujeres con quien yo voy, pues no tienen esas características, que no son víctimas de ese fenómeno. Y ahí es cuando me genera pues un conflicto porque las cifras nos hablan de que el comercio sexual es un ambiente, un ámbito, un espacio social con muchísima violencia. Sin embargo, no hay personas violentas. Me recuerda un poco del argumento de las activistas contra el racismo, ¿no? De que vivimos en un mundo con muchísimo racismo, pero nadie es racista, ¿no? Entonces ahí hay que ir analizando esas situaciones porque obviamente pues sí hay violencia que se está ejerciendo contra esas mujeres y alguien lo está haciendo, ¿no? Entonces también en la actualidad creo que también hay que estar rasgando un poco más abajo de la superficie para entender cómo se está ejerciendo esas violencias. Ya la violencia física es muy mal vista socialmente, aunque pues sigue sucediendo, pero hay mucha violencia sutil o violencia simbólica que también está contribuyendo a esas desigualdades de género, que está colocando a las mujeres en una situación de desigualdad. Y podemos, bueno, eso es un poco de mi argumento, mi postura de que aunque los hombres no necesariamente son físicamente violentos con las mujeres en este contexto, los hombres consumidores, hay evidencia que demuestra que pueden estar participando de manera indirecta en la reproducción de las desigualdades de género o que contribuyen a la explotación de la mujer de manera indirecta. A lo mejor ellos no se dan cuenta. Sin embargo, hay varios elementos, ¿no? de esta práctica que sí nos habla de que su participación sí contribuye a la trata de personas, ¿no? A la explotación. Uno es que el mercado sexual es muy segmentado. Hay mujeres que se enfrentan o que están más vulnerables frente a la explotación que otras mujeres dentro del mismo ámbito sexual, ¿no? El comercio sexual tiene muchas expresiones, ¿no? Y no es lo mismo ser escort de hombres de mucho dinero que ser una mujer que ejerce la prostitución en la calle. Entonces, los hombres que acuden a servicios sexuales en ciertas zonas donde hay más pobreza, donde hay más violencia, donde hay más, el contexto es más marginalizado, pues van a contribuir de manera indirecta a la explotación de las mujeres. Y también hay que reconocer que no todos los tratantes son personas, ¿no? Hay mujeres que deciden ejercer la prostitución por falta de oportunidades o es la oportunidad económica más viable para ellas para poder solventar sus gastos y también mantener a su familia, a sus hijos. Pero eso nos habla de si la prostitución es la opción económica más viable para las mujeres, eso nos habla de una sociedad sumamente desigual, ¿no? Para las mujeres. Y hay que estar analizando estas violencias estructurales que también contribuyen a una explotación de la mujer, aunque no sea una persona obligando y explotando y ganando dinero de ella. Sin embargo, las condiciones están contribuyendo a una desigualdad. Y Marta Lamas nos dice que el mercado sexual no toma en consideración el contexto de desigualdad social y económica entre hombres y mujeres.
Y también la doctora Hurtada nos dice que en una sociedad patriarcal las mujeres siempre se ubican en una condición de subalternidad por su condición de género. Entonces, en un ambiente sexual donde las mujeres son 90% de las personas que ofrecen servicios sexuales y los hombres consumidores, o los consumidores son 99% hombres, o no, eso sí nos habla de esta condición de desigualdad de género que vulnera a las mujeres, todas las mujeres que están involucradas en el comercio sexual frente a la explotación. Y ya por cuestiones de tiempo, con eso termino y paso el uso de la voz a Gabriela para poder responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Nos han dado el día de hoy información muy relevante que nos hace cuestionarnos acerca de esta problemática tan compleja como lo es la trata de personas. Y pues nos han mostrado en poco tiempo cómo es que las personas que están en este tipo de situación finalmente cursan por varios tipos de violencia, ¿no? Entonces, pues les agradecemos su participación. Eric Sánchez Conde nos comenta, muchas gracias por la ponencia de este problema social. Esperemos que pronto se tomen medidas contundentes para mitigarlos, pues a pesar de ser un tema reconocido desde hace varios años, no se han tomado las medidas necesarias. Y nos comparte algunas preguntas. ¿Cómo se comparan los datos de México con el resto de países en relación con la trata de personas? Y también, por otra parte, ¿qué acciones pueden llevarse a cabo por parte del gobierno para mitigar este tipo de violencia? Avner, por favor. Oh, no sé si Abner, ¿tú quieres comentar? No, yo creo que mejor la maestra Nicole, sí. Bueno, en cuanto a las cifras, no tengo a la mano cómo se compara México con los otros países. Donde hay más estudios sobre el consumo es en España. Y ahí muchos de los datos que tenemos sobre los consumidores es de España. Hay pocos estudios basados en México, sobre todo estudios cuantitativos que intentan enumerar la cantidad de consumidores. Solo hay uno en Cuernavaca, que es uno que mencioné. En cuanto a cifras, yo sé que a nivel mundial me parece que la estadística sobre el género de las víctimas a nivel mundial es 72% y en México son 77%, según el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces vemos que la desigualdad de género es un fenómeno universal y siempre va a impactar más la trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual más a las mujeres, justo por los estereotipos y roles de género que existen a nivel mundial, ¿no? Se manifiestan y tienen características diferentes en los diferentes países. Sin embargo, la jerarquía o la política sexual de hombres aquí y mujeres acá es universal. Entonces, esa parte sí podemos ver reflejado. Lo que sí podemos, o donde las cifras pueden diferenciar, es trata de personas con fines de explotación laboral. Ahí vemos más víctimas varones. Y eso también se relacionan con los estereotipos de género. El hombre como proveedor que tiene que salir a buscar trabajo para proveer para su familia, sobre todo en contextos de mucha pobreza, pues los hombres se exponen también a mucha explotación laboral y también por la fuerza física. Y me parece que la otra pregunta fue de qué acciones del gobierno. No sé si Abner, tú te gustaría comentar eso. Bueno, creo que la opinión es diferente, ¿no? De cada persona tiene su postura. Hay varias posturas en relación al comercio sexual, ¿no? La postura abolicionista que dice que todas formas de comercio sexual siempre la prostitución o el comercio sexual representa violencia. Entonces hay que abolirlo no criminalizando a las mujeres. Sin embargo, el modelo más común o más reconocido es el modelo nórdico, donde criminalizan a los hombres consumidores y a las mujeres no. A las mujeres les brindan servicios. Hay también complicaciones con ese modelo. Creo que no hay una sola solución. Yo creo que hay que verlo desde una postura holística
y ver políticas públicas que no solo buscan criminalizar o criminalizar o legalizar, más bien ver cómo podemos brindar más oportunidades a mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque justo hay varias feministas que hablan de que pues abolir la prostitución es muy difícil porque hay muchas mujeres que optan por esa opción porque no tienen alternativas, ¿no? Entonces, si no empezamos a reducir esas brechas de salariales, de oportunidades y acceso a la educación, pues siempre va a haber una población de mujeres vulnerables frente a la explotación. Muchas gracias, maestra Nicole. También Tania Guillén Zamora nos pregunta, les pregunta de qué manera se puede evitar que niños y adolescentes sean influenciados por las ideas de la masculinidad hegemónica y caigan en el consumo de pornografía. Yo creo que eso le corresponde a Abner. Pues yo creo que desde una visión particular, personal y de pronto también basada en perspectiva de género, de entrada tendríamos que tener conversaciones incómodas, ¿no? Llamarles a las cosas como son. En el caso de los padres en crianza, pues de pronto a los genitales, pues llamarles como son, ¿no? El pene, la vagina, explicar por qué estas partes les llamamos íntimas, más que privadas, íntimas, ¿no? Y por qué no deberías de tocarlas, etcétera, ¿no? Em, Teniendo también rompiendo estos roles y estereotipos de género, de pronto estos comentarios de el fútbol es para los niños y las muñecas para las niñas, ¿no? Conversaciones, a nosotros nos gusta llamarles conversaciones incómodas porque pues justo nos incomodan desde el sentido de a mí me enseñaron esto de esta manera, pero este planteamiento es diferente, ¿no? Y no es como tóxico o de pronto por ahí muchas personas hablábamos en la ponencia anterior, ¿no? Que creen que es homosexualizar a las nuevas generaciones, ¿no? Lo que quiera que signifique esta palabra. Es simplemente poner los puntos sobre las íes. En el caso de esta masculinidad hegemónica, pues de pronto también cuestionar los padres, tanto desde la maternidad como de la paternidad, por qué se comportan como se comportan y si están de acuerdo con esto y si no, ¿qué puedo cambiar para este posicionamiento que de pronto ya no me parece o ya no es el adecuado o yo no quiero que mis hijas, hijos, hijas crezcan en este espacio? Respecto a la pornografía, pues también responde a muchos desde la demanda, pero en el sentido de las expectativas, ¿no? ¿De qué esperamos acerca de las mujeres? Decía la maestra Nicole, esta postura del maxexo, ¿no? Esta industria del entretenimiento que solo nos da o nos ofrece esto instantáneo al momento y crea en nosotros una visión, pues, del servicio, ¿no? De las mujeres. Por ahí hay también teóricos e investigadores que hablan como, de cómo el porno convierte a las mujeres en Kleenex. Entonces, eh, pues justo, insisto, otra vez, como teniendo estas conversaciones incómodas, buscando información, hablando con perspectiva de género y rompiendo los tabús y paradigmas. Creo que desde ahí podríamos empezar. Yo podría agregar rápidamente creo que es imposible de que nuestros niños y adolescentes no sean influenciados por la masculinidad hegemónica o por los estereotipos de género, porque Ah, claro, vivimos, son estructurales, ¿no? Todos crecimos en esta sociedad violenta, ¿no? Que tiene patriarcal. esas estructuras de género. Entonces, todos recibimos esta socialización y por lo tanto, tenemos la creencia, Arno y yo, en los proyectos en los cuales estamos involucrados, de que todos ejercemos la violencia de género, porque es la estructura en que crecimos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Darnos cuenta de eso, empezar a cuestionar y reflexionar sobre nuestras actitudes y prácticas también. Y y reconocer, ¿no? Que la libertad no es hacer lo que queramos, es más bien entender por qué hacemos lo que hacemos. Y eso nos lleva a la reflexión sobre
cuáles han sido esas influencias externas que están condicionando mi forma de pensar y también mi forma de actuar. Muchas gracias a ambos. También Genaro nos pregunta, relacionado a esto que nos comenta el maestro Abner, si existen cursos que enseñen a los padres a cómo comunicarse con sus hijos e hijas y educar en estos aspectos que en muchas familias son temas tabú. Sí lo tenemos, sí contamos con estas charlas. De pronto hay que agendar y tener también estas conversaciones incómodas, pero a bote pronto, para quien le interese, a cualquiera de nuestros escuchas actuales o que vaya a escuchar esta ponencia después, tenemos una página que se llama prevenirlatrata.com. Ahí tenemos un curso que se llama Masculinidades No Violentas, es autogestivo, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito y justo de pronto tiene información que podemos, muy bien digerida, muy bien explicada, que sin duda puede funcionar para iniciar con estas conversaciones con nuestros hijos, ¿no? Romper los paradigmas propios, pero también los paradigmas con los que de pronto se han encontrado nuestros hijos, hijas, hijas en sus propios procesos, sus propios caminos, ¿no? Que están abordando. Y bueno, un chorro de otros programas que probablemente tengan paternidad con perspectiva de género. Muchas gracias, maestro Abner. Y también Armando les pregunta si existen patrones comunes en las experiencias de las víctimas que están relacionados con las actitudes machistas. Pues creo que serían las cifras que estaban al final de la presentación. Hay más, pero justo el hecho de que más de 30% de las mujeres aquí en la Ciudad de México en situación de prostitución fueron violadas, pues eso me habla de pues una actitud machista, ¿no? La violencia siempre es una consecuencia de la actitud machista. También toda la violencia que viven esas mujeres, para mí sería la representación de la experiencia de las víctimas con la relación o relacionados a las actitudes machistas, ¿no? Muchas gracias, maestra Nicole. Y también otra pregunta es cómo, justo considerando que la trata de personas, pues es algo que también se va modificando con el tiempo, ¿cómo se ha habido impactada por el uso de la tecnología? Pues yo creo que sí, es necesario estar evaluando, justo como evaluamos el género en la sociedad contemporánea y ver cómo se ha evolucionado con el tiempo. También en la evaluación de la trata y el comercio sexual, es necesario estar actualizando nuestro entendimiento sobre el fenómeno. Y justo, sobre todo con COVID, cuando ya no se pudo hacer muchas interacciones cara a cara, mucha de la trata ya estaba en línea, pero se ha aumentado muchísimo ya con COVID. Pues ya aprendimos cómo hacer todo en línea, incluso la explotación de las personas. Tenemos también un curso en la plataforma sobre la violencia digital y justo ha sido una de las principales maneras de enganchar a víctimas. Por eso también como padres y madres debemos hablar de nuestros hijos sobre la seguridad cibernética, porque muchas de las víctimas son reclutadas a través de redes sociales, a través de los chats en los videojuegos. Y justo la facilidad que tienen esas personas para acceder a menores de edad y jóvenes vulnerables a través de las redes, ¿no? Entonces sí vimos un aumento en ese fenómeno, sobre todo a través de las redes durante COVID principalmente. También, según Consejo Ciudadano y su línea nacional contra la trata de personas, durante COVID vieron que las principales formas de enganche antes de COVID era más el enamoramiento de las jóvenes. Los tratantes enamoraban a sus víctimas a través de redes y con esas falsas ofertas de amor, pues las jalaban de sus casas para poder ya trasladarlas a otro espacio donde no tenían redes de apoyo y a explotarlas.
Pero ya durante COVID se cambió que el engancho más común era falsas ofertas de trabajo. Y eso hablaba mucho de pues, la situación económica de las personas durante la pandemia. Muchas gracias, maestra Nicole. Bueno, pues ya nos han compartido las dudas, la audiencia y pues también una amplia felicitación y agradecimiento por la información valiosa que el día de hoy nos comparten y pues les agradecemos mucho el tiempo, el empeño y pues toda esta experiencia y este trabajo que le dedican a esta problemática tan importante. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy y que pues se informaron. Esperemos que esta ponencia también la puedan ver, pues justo se va a quedar ahí en la plataforma para que puedan acudir, para que la puedan compartir. No únicamente a la comunidad de la facultad, sino también, como bien lo mencionaban, a padres, madres que crean que se puedan beneficiar también de esta información y de esta manera seguir previniendo la trata de personas y pues la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias.